Hermanos, Efesios capítulo 3, dice a partir del versículo 14, nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y este es un quiebre. Casi todas las cartas de Pablo tienen parte A y parte B. Va hasta la mitad con una cosa y después continúa con la otra mitad. Y acá termina así, por los siglos de los siglos, amén, y pareciera que terminó la carta, pero no, llegamos a la mitad. Son 6 capítulos y estamos terminando el capítulo 3. ¿Por qué? Porque hasta ahora nos viene hablando de este misterio del Evangelio, de la gran herencia que tenemos en Él, de todas las cosas que hemos recibido en Él. Y después, a partir del capítulo 4 del 6, nos va a hablar de las consecuencias prácticas, de cómo tenemos que vivir a la luz de este gran Evangelio que hemos recibido. Entonces, comienza diciendo aquí en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. O sea, por esta causa yo me pongo a orar. Ahora, cuando dice por esta causa es porque tenemos que acordarnos de qué veníamos hablando los domingos anteriores, que para Pablo era el párrafo anterior, las oraciones anteriores. Y él se acuerda que venía hablando básicamente de dos conceptos muy, muy importantes. Primero, venía diciendo que él, por la gracia de Dios, había sido hecho ministro o siervo del gran misterio, de un gran misterio de Dios. ¿Y este gran misterio cuál era? Que él había planificado de dos pueblos, de judíos y de gentiles, hacerlos uno, hacer un solo pueblo. A que aquel pueblo elegido por Dios para traer la salvación fuera también la puerta para que todas las personas pudieran llegar a conocer del amor de Dios. Y junto con esto él habla también de la multiforme sabiduría de Dios que se manifiesta a través de la iglesia. En la iglesia, esta iglesia que es imperfecta, donde vemos personas que pecamos, que nos equivocamos, que incluso a veces hasta nos lastimamos los unos a los otros, Dios dice que la diseñó de esa manera para mostrar su sabiduría. Esta hermosa sabiduría de que Dios sigue transformando a las personas por medio del poder de su palabra, por medio del poder del Evangelio, por medio de su Espíritu Santo. Él va transformando a personas que, aunque no son perfectas, pero reconocen, como dice nuestra misión, reconocen que necesitan a Jesús. Y ese es el misterio de cómo se revela la multiforme sabiduría de Dios. De que la iglesia es una comunidad donde la gente llega y encuentra refugio, se encuentra con Cristo, conoce a Dios, recibe perdón de sus pecados, pero Dios comienza a trabajar en ellas. Y Dios quiere que entremos en un proceso donde no nos quedamos igual, donde vamos descubriendo, vamos escarbando y Dios nos va mostrando nuestro pecado a través de su palabra y a través también de la exhortación de los hermanos para no quedarnos así. Pero para eso es necesario reconocer que necesitamos a Jesús. Entonces, todo esto que nos viene hablando del Evangelio, de la iglesia, de que él era esclavo por esta razón y dice, y también decía, bueno, el hecho de yo estar en prisión, que no se desanimen por eso, esto debería ser su gloria. Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas y aparte, imaginemos, no, Pablo estaba ahí en prisión, estaba en un calabozo, y él diciendo, yo doblo mis rodillas por ustedes. Esto es tremendo porque creo que una de las razones por las cuales Pablo, ya en 3 capítulos es la segunda oración que hace en la carta, que la escribe. O sea, con la primera al final de capítulo 1, ¿no? Que había hecho otra oración, después pueden ir y revisarla de vuelta. Pero él estando en prisión, siendo un prisionero de Cristo, creo que una de las razones por las cuales no se desanimaba y no decía, qué bajón, me siento un inútil ahora, porque yo iba, predicaba por todos lados y la gente se convertía y ahora estoy en prisión, ¿qué voy a hacer? Yo qué sé, no sé, me quedo acá y me deprimo.
Una de las razones por la que eso no le pasaba era porque él entendía el enorme poder y el impacto de la oración. Entonces, él sabía que mientras estaba preso, el Espíritu de Dios no quedaba preso, y si él dedicaba su tiempo en prisión para orar por las iglesias, eso iba a continuar siendo de gran impacto. Entonces él dobla sus rodillas en prisión y se pone a orar, y constantemente dice que se acuerda de esto, lo decía en el capítulo 1, que se acordaba de ello en sus oraciones, y acá vuelve a orar diciendo, aparte, por eso estoy recordando, no es que él estaba en prisión, porque cuando él habla de la oración dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como cantamos recién, a tus pies, venimos a los pies de Dios. Y él estaba a los pies de Dios ante el Padre, puesto de rodillas, y él a su alrededor ya no veía el calabozo, a su alrededor no veía a los guardias, él veía que él estaba delante del trono de Dios, un Padre que nos escucha, y un Padre, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, un Padre que gobierna sobre las personas, pero también sobre la realidad espiritual. Sobre todas las familias en los cielos y en la tierra. Y acá dice que va a orar para que Él nos dé algunas cosas, es lo que vamos a estudiar ahora brevemente en unos minutos, pero dice que todo lo que quiere, todo lo que está orando para que Dios le dé a la iglesia, y mi argumento hoy, lo que yo quiero transmitir es que es lo mismo que nosotros podemos orar para que Dios nos dé a nosotros, y es lo que Dios desea darnos a nosotros, dice, conforme a las riquezas de su gloria. Entonces, por eso, el título, si le vamos a poner un título, es Recibiendo las riquezas de su gloria. Entonces, un par de preguntas ahí. ¿Cuál es la medida de la gloria de Dios? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de Dios? ¿Qué tanta gloria tiene? No tiene medida. No tiene medida. Infinita, inagotable. ¿No? Y si nos dice que nos des, o que les dé a ustedes, dice Pablo, conforme a esa riqueza. Es como si yo dijera, no sé, mi hijo me pide, no sé, me va a pedir algo, me va a pedir un regalo, algo para Navidad o algo que necesita para, imagínense, llega la lista de los materiales para la escuela, ¿no? Y uno dice, bueno, uno anda medio complicado y dice, bueno, mirá, te voy a dar algo conforme a la medida de la riqueza de esta casa. Entonces, bueno, en vez de las lapiceras Pilot o las Pilot, no sé cómo le dicen, vamos a comprar las Bic o las otras, porque hay otras que son, que ya las Bic ya es una marca ahí conocida y buena, ¿no? Hay otras que son más baratongas todavía. Entonces, yo te voy a dar las cosas, pero va a ser conforme a la riqueza de esta casa, ¿no? O bueno, también algo que siempre es conforme a la riqueza de cada hogar, lo que enviamos a nuestros hijos a la escuela o a los jardines cuando nos llega el sobre de Comisión Fomento, ¿no? Y no te ponen un monto, ¿no? Es conforme a la medida de la riqueza del hogar. Bueno, ahí, a voluntad, ¿no? Y lo tremendo es que él dice, yo le voy a pedir a Dios que les dé conforme a la riqueza de su gloria. Y a nosotros eso ya no tiene, como dijeron recién, no tiene que empezar a dar vuelta a algunas cosas ahí, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a dar cuenta de que las riquezas de su gloria son, me quedo medio feo acá, ¿no? Yo creo que yo toda la vida escribo con la sola debo hacer derecho. No. A ver si así de costado. Lo escribo de costado, escribí un 8, pero de costado, bueno. Son infinitas las riquezas de su gloria, son infinitas. Entonces Pablo tiene la seguridad de que en este proceso de que Dios va a ir haciendo estas cosas en nuestro corazón y en nuestra vida, su medida va a ir creciendo. Va a ir creciendo a medida que nosotros vamos conociendo también y vamos profundizando lo que es su gloria en nosotros y para nosotros. Entonces, ¿qué cosas es lo que les pide? ¿Qué es lo que Él quiere? Dice, lo primero que vemos acá, conforme a la riqueza de su gloria, dice, lo primero es el ser... El ser fortalecidos con poder. Entonces Él quiere que nosotros seamos
fortalecidos con poder. Y acá se tiene que empezar a reajustar un poco el tipo de cosas que nosotros también esperamos que Dios nos vaya a dar a nosotros en este tipo de oraciones. Yo me pregunto, me pregunto si oramos, eso es una pregunta previa, ¿no? Pero ahí vamos, un poquito de fe ahí. ¿Cuándo oramos? Está bien pedir por nosotros. Dios es nuestro Padre Celestial y quiere que le hagamos conocidas todas nuestras necesidades y las cosas que ocupan también nuestra mente y que nos llenan de ansiedad. Pero me pregunto, entre esas cosas que Dios se agrada, que le pidamos, estamos problemas económicos, de salud, de familia, todas esas cosas. Pero está también dentro de nuestras prioridades, está también dentro de las cosas en las cuales tomamos tiempo para conversar con Dios. El ser sincero de las cosas que están sucediendo en nuestro corazón y decirle, Dios, no solamente mi bolsillo está débil, no solamente mi salud está débil, mi ser interior, mi corazón está débil. Porque vieron que dice ahí, ¿no? Usted miren su Biblia, ¿no? Si paso subiendo y bajando para el texto no terminamos más, pero dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. No está hablando de fuerza física y está hablando de algo que si nosotros hemos pasado más de 5 minutos en el mundo real, sabemos que muchas veces la debilidad que más sufrimos, incluso aquellos que han experimentado o experimentan enfermedades, algunas de las cosas que más nos tiran abajo es cuando estamos debilitados en nuestro ser interior. Cuando experimentamos un tiempo de desánimo, de depresión, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, y sentirnos perdidos y sentir de que no entendemos cuál es el propósito de Dios para lo que estamos atravesando. Y en vez de salir corriendo a buscar respuestas o a querer encontrar el sentido de todo, Pablo dice, yo sé que ustedes están pasando un montón de cosas, yo también la estoy pasando, pero mi oración es que a través del Espíritu de Dios y conforme a esta riqueza infinita de su gloria, Él los fortalezca con su poder. Y no está pidiendo por ningún cambio de circunstancia, está pidiendo que en la misma circunstancia en la que están ustedes, sean fortalecidos y afirmados. Entonces Dios quiere fortalecernos con su poder y nos da 2 características. Esto. Primero, ya lo vengo diciendo, en el ser interior y lo segundo es por su espíritu. Dice ahí, ¿no? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, de vuelta, esto nos lleva de vuelta a meditar en que el fortalecimiento que vos y yo necesitamos muchas veces poco tiene que ver con que venga una intervención de Dios a cambiarnos las circunstancias. Oremos para que las circunstancias... Después que hablamos del tema de la comida, yo dediqué toda la oración, no oré para que el Señor mate a los cocodrilos de nuestro bolsillo, oré para que el Señor nos prospere, porque sé que hay necesidades. Sé que muchos están realmente muy complicados. Y Dios quiere responder a esas oraciones, pero todo eso, ¿qué en vano va a ser si terminamos siendo personas que llegamos cómodamente a fin de mes, pero aún así estamos que nos arrastramos por la vida? Porque el llegar a fin de mes o el encontrar la pastilla que nos sana la enfermedad que tenemos o el tratamiento indicado, poco soluciona el problema de falta de propósito en nuestra vida. Poco soluciona el vacío que tantas personas experimentan que nada tiene que ver con los problemas que estás atravesando. Y eso pasa cuando una vez que comprendemos el Evangelio, el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros y nos va fortaleciendo, y nos va animando, y nos va estableciendo y afirmando en su palabra, en su Evangelio, en este misterio que ha sido revelado. Entonces vamos siendo fortalecidos con poder. Y después dice, ¿para qué? Esto sí quiero que veamos las conexiones que van apareciendo acá, ¿no? Primero acá dice, ¿para qué? Dice primero en el versículo 16, os dé conforme a la riqueza de su gloria,
el ser fortalecidos, o sea, básicamente es para que sean fortalecidos. Y en el 17 vuelvo a decir, ¿para qué? O sea, que acá tenemos la segunda motivo. Y esto no es un segundo motivo solamente. Acá, permítame pasar 10 segundos en algo que tiene que ver con el idioma español y cómo entendemos las oraciones, que esto es una oración sola. Esto no es solamente un motivo diferente. Esto es algo que va a venir a consecuencia, o sea, el para qué viene a consecuencia de ser fortalecidos con poder en el ser interior. Si experimentamos que Dios nos fortalezca con su poder por medio de su Espíritu en el ser interior, esto va a ser para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y acá viene otro, a fin de que es lo mismo de que... Entonces lo que quiero que veamos es que cada uno de los puntos que vamos a ver, el que viene es una consecuencia del anterior. ¿Se entiende más o menos o está medio entreverado? ¿No? Bien, entonces, la oración de Pablo es que seamos fortalecidos con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Y si pasa esto, dice, habite o habitará Cristo en nuestros corazones, dice, por la fe. Y esto es algo que puede parecer confuso, porque dice, bueno, pero si le está hablando a cristianos, se supone que la marca de un creyente es que fue perdonado y Cristo habita en su corazón. Pero yo creo que esto está muy relacionado con otra cosa que después Pablo habla en Efesios, pero también más que nada en Gálatas y en otras de sus cartas, cuando nos habla de la llenura del Espíritu. De que sí, al que es un hijo de Dios, el Espíritu de Dios viene, habita en nosotros, nos sella con el Espíritu de la promesa, tenemos seguridad en la salvación que hemos recibido, pero nosotros también dentro de nuestra humanidad también tenemos pérdida. Andamos ahí como una canilla que se le rompió la colilla, ¿no? Y andamos ahí goteando. Y por eso también es que nos vamos debilitando. Y por eso también es que necesitamos oración para ir siendo fortalecidos. Y al ser fortalecido en el ser interior también se fortalece nuestra fe, la cual también nos llena de la presencia de ese Dios, de Cristo, que cuando dice que para que habite Cristo en sus corazones, no se refiere a que si no Cristo va a dejar de habitar, pero se refiere a la llenura con la cual Él toma control de ese ser interior. Se refiere a que una cosa es decir, bueno, sí, Dios me salvó y yo soy salvo y su Espíritu Santo vive en mí, pero nosotros sabemos porque lo vivimos nosotros o conocemos muchas personas, que aunque el Espíritu Santo vive en ellos porque recibieron la salvación por gracia, por medio de la fe, pero poco control de su vida le están dando a Cristo. Poco están dejando que Cristo tome control de su vida y tome control de su forma de pensar, de sus decisiones, de la forma en la que ellos se manejan. Entonces, realmente es como que, bueno, Cristo habita en mí, pero lo tengo ahí en el rinconcito. Lo puse como en penitencia, ¿no? Lo senté en la silla mirando contra la pared. Pero no, es cuando somos fortalecidos en el ser interior, entendemos el propósito de decirle a Cristo, vení, habitá de verdad en mi corazón. Vení, este lugar es tuyo. Mi corazón, mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Vení, tomá control, acomodá la silla como quieras, decime qué cosa querés que cambie, qué hay que tirar, de qué me tengo que deshacer. Mi vida es tuya, habitá, tomá control, llená mi vida. Y eso pasa a consecuencia de que su Espíritu Santo, por medio de su poder, venga y vaya trabajando en nuestra vida y ir fortaleciendo nuestra fe. Entonces va trabajando de esa manera en nosotros y dice, y ahí vuelve a decir, ¿no? A fin de que, nos dice vuelta en el 17, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, o sea que el a fin de que no es el arraigado y cimentados, eso es la consecuencia de que habite Cristo en nuestros corazones. El a fin de que, o sea, la siguiente cosa que pide es que seamos capaces de comprender con todos los santos y por un tema de tiempo me voy a reducir el análisis del texto, pero la primera es comprender y la segunda es conocer el amor de Cristo. Y ahora vamos a volver a los detalles que quedaron en el medio, ¿no? Dice, entonces las dos palabras que él ora en relación al amor de Cristo es capaces de, lo primero es comprender y conocer.
Entonces, dos cosas sobre esta palabra y sobre estas dos palabras que presenta acá, que me parece muy interesante, muy particular, el orden en que Pablo lo pone en su oración. Porque nosotros muchas veces solemos hacer un énfasis en que el amor, en general, pero el amor de Dios es algo que nosotros tenemos que experimentar, ¿no? Es algo que tenemos que sentir. Y hablamos de esto, de yo sentir el amor de Dios o cómo lo experimento, o etcétera, 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 ¿no? Pero acá Pablo da vuelta al orden. Primero dice que lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que tiene que pasar en nosotros, es ser capaces de comprender. Está hablando del amor como algo que tiene que ser procesado intelectualmente. Y después coloca ahí el conocimiento experimental. Entonces, ya nomás de este orden, que es algo que para Pablo era importante, ya vemos que es cierto, es súper importante que cada uno de nosotros llegue a experimentar y a sentir el amor de Dios, pero no es algo que va a venir solamente de cómo uno se levanta en la mañana o cómo uno se viene sintiendo. Es algo que nosotros debemos comprender primero a raíz de la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Entonces, si vos estás luchando, y el resto del pasaje habla mucho sobre el amor de Dios, si vos estás luchando con sentir el amor de Dios, con que vos no te sentís amado, con que no te sentís perdonado, perdonada, con que vos te sentís como distanciado de Dios, te sentís como frío, fría, y decís, che, todo esto que está diciendo habla acá de cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es su amor, y todas estas cosas tan maravillosas que está diciendo Pablo, lo siento como una realidad tan distante a mí. Permitime sugerirte que más que solamente estar ahí como diciendo, uy Dios, no sé, ayúdame a sentir algo, ¿qué tal si el desafío que Dios te está dando y la forma en la que Él quiere contestar la oración es que vos puedas dedicarle más tiempo a estudiar la palabra de Dios? Y que a través de estudiar la palabra de Dios es que Él nos empieza a abrir los ojos y esto que pasa por acá primero empieza a bajar al corazón. Entonces, veamos el detalle, cómo lo dice. Dice, aparte, miren esa conexión, ¿no? Yo le dije, esto es una consecuencia de lo anterior, y lo anterior es que habite Cristo en el corazón. O sea, cuando Cristo toma control de nuestro corazón, dice que nosotros vamos a estar arraigados y cimentados. Imaginemos, ¿qué nos dice esa metáfora? Arraigados tiene que ver con las raíces, echar raíces. Un árbol cuando echa raíces, una planta, lo que hace es lo afirma para que cuando vienen los vientos, lo que vienen las tormentas, no lo tiren abajo. Entonces nos dice que, y el fundamento es la imagen de cuando uno edifica una casa. De que cuando uno edifica una casa sin fundamento, después con el tiempo se empieza a agrietar todo, se empieza a hundir el piso y empieza a sufrir toda la estructura de la casa. Entonces, ¿y en qué tenemos que ser arraigados y cimentados? En el amor de Cristo. Entonces, cuando vos y yo profundizamos en este conocimiento del amor de Dios, y Cristo ha visto en nuestros corazones, vamos a conocer, cuando Él toma dominio de nosotros, nuestra vida va a estar fundada en ese amor para que cuando vengan las tormentas de la vida no vamos a ser movidos porque, vino esta prueba, pero ¿de qué no voy a dudar yo con esta prueba? Del amor de Dios. Vino esta crisis en mi familia. ¿Qué es lo que eso no me va a hacer dudar? Del amor de Dios. Y no solamente se trata de no dudar del amor de Dios, se trata de que porque yo vivo en el amor de Dios, sé que voy a estar bien. Sé que nada me va a pasar. Sé que tengo todo lo que necesito, como dice el Salmo 23, porque Él me ama, Él es mi pastor. Entonces, como yo estoy siendo fundado y cimentado en su amor, sé que todo va a estar bien y la casa de mi vida no se va a venir abajo y el árbol de mi vida tampoco va a ser desarraigado, porque las raíces están hechas profundas, no en mis fuerzas, el cimiento de mi fuerza y las raíces de mi fuerza llegan poco profundo, no penetran. Pero el amor de Cristo penetra profundo, porque el amor de Cristo es enorme, es conforme a la riqueza de su gloria, que es infinito, y no cambia. Y ya fue demostrado hasta el extremo en la forma en la que Dios envió a Cristo a morir por nosotros,
siendo esa la mayor demostración que vos y yo jamás vamos a poder experimentar. Entonces, el día de mañana, ¿dónde vas a buscar estar arraigado y cimentado en su amor? Cuando venga la enfermedad, ¿vas a buscar tu amor, vas a buscar el amor de Dios en ver si Él contesta tu oración y te quita la enfermedad? ¿Dónde hay una mayor demostración de amor? ¿En que Él me conteste una oración de algo pasajero, donde yo igual en el futuro, cuando cumple, no sé, 100 y algo de años, tarde o temprano me voy a morir? ¿O en el hecho de que Él envió a su único Hijo a tomar la forma de siervo, vivir como un esclavo y entregar su vida por los pecadores para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna? En esa hermosa verdad que es para todos y que es inamovible y que lo hizo antes de que ninguno de nosotros hubiera movido un dedo. Y Él ahí ya había demostrado su amor, cuando aún éramos pecadores y éramos sus enemigos. Esa es la verdad que nos arraiga en su amor y nos da un fundamento firme. Entonces, ahí nos dice que ahí, cimentados y fundados en ese amor, vamos a poder ser capaces de comprender. Y nos dice, ¿no? Y de ahí, ¿se acuerdan la canción esta? Adentro, afuera, de los niños, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Todos la conocen? Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió. ¿Qué dice? Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Bueno, acá Pablo fue el primero que escribió esa canción, porque dice, para ser capaz de comprender, dice, cuán la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Le faltó decir, y hagan los ademanes conmigo, ¿no? Entonces está queriendo decir, el amor de Cristo nos rodea por completo. Para donde vos mires, está su amor. Cuando vos te sentís que te estás derrumbando y te caes, no te preocupes, no importa cuán profundo es el hoyo donde vos caigas, ahí va a estar su amor. No importa qué tan lejos pienses que vos llegás en tu vida, ahí va a estar su amor. No importa qué tan alto vayas pensando que estás logrando cosas en tus propias fuerzas, no sos vos, es su amor. Y cuesta trabajo y cuesta tiempo llegar a comprender eso. ¿Por qué? Porque su amor tampoco tiene fin. El amor de Cristo por nosotros también es conforme a las riquezas de su gloria, infinito. Entonces, es tremendo porque Pablo está orando para que comprendamos algo que es imposible de comprenderlo todo, pero que igual somos llamados a lo largo de nuestra vida cristiana ir creciendo en el conocimiento de su amor. Me encanta, y aparte me encanta, porque yo les puedo decir esto con seguridad, que esta oración es para nosotros, no solamente para la iglesia de Éfeso, porque vieron lo que dice, como corresponde a todos los santos, a todos los hijos de Dios. A todos los hijos de Dios les corresponde poder conocer la longitud, la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios. Y ahí sí dice, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Me encanta, porque nos está pidiendo que podamos comprender algo que es incomprendible y conocer algo que es inconocible. Y lo que está diciendo es, claro, cuando vos te parás de frente con algo que es infinito, nunca vas a poder agarrarlo todo, nunca vamos a poder meter a Dios y a su amor dentro de una caja que la podemos agarrar y comprender y analizar y tocar. No se puede. Pero lo que está diciendo, el hecho de que no se pueda en su totalidad, no significa que ahora no dediquemos el resto de nuestra vida a zambullirnos de cabeza. Es como el decir, bueno, si es demasiado grande para comprenderla todo, bueno, ¿para qué vamos a dedicarnos a estudiar la palabra de Dios si conocer a Cristo no se puede porque es demasiado profundo? Eso es como si un surfista dijera, che, no me voy a andar metiendo el agua si el océano es demasiado grande. Si nunca voy a llegar a recorrer las costas y surfear todas las olas del océano, ¿para qué voy a empezar? Sin embargo, alguien que dedica su vida a eso y es su gran pasión, va a disfrutar cada momento, cada nadada, cada ola que agarre, aunque el océano sea demasiado grande para poder recorrerlo todo. Y de la misma manera es que nosotros nos zambullimos en este amor de Dios. Y entonces ahí viene lo cuarto que dice, dice, ¿y para qué? En el versículo 19 dice, y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud.
para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, esto nos tiene que hacer explotar la cabeza. La palabra de Dios nos dice que en Cristo, nos dice en Hebreos y en Colosenses, en Cristo habitó la plenitud de Dios. Y ahí lo cuenta de una manera para que nosotros entendamos de que Cristo es Dios. En Hebreos nos dice que Cristo es la irradiación misma de su gloria, la mayor expresión de Dios mismo. Es la única forma en la que nosotros podemos ver a Dios, es ver a Cristo. Y en Cristo habitó la plenitud de Dios. Y uno diría, bueno, está bien, porque Cristo es único, Cristo es Dios mismo hecho hombre. Pero qué tremendo que ahora Pablo está orando para que eso pase en nosotros. Y vieron que yo decía, cada petición es una consecuencia de lo anterior. ¿Cómo es posible que habite la plenitud de... Acuérdate, nos está llevando a pensar que Dios es un Dios infinito, que su amor no se puede conocer porque es demasiado grande. Y ahora nos dice, eso que no puedes ni entender, ni conocer, va a entrar todo para que la plenitud de ese Dios esté dentro tuyo. ¿Cómo es posible que eso pase? Porque el que habita en nosotros es Cristo, en quien está toda la plenitud de Dios. Esto es lo que Pablo tenía en su mente y en su corazón cuando hablaba. Esto es un gran misterio que no se puede entender. El misterio que, como lo expresa en Colosenses, Cristo en ustedes, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, nadie se hubiera imaginado que el plan de Dios, los mismos profetas no terminaban, ellos profetizaban, pero no entendían que en un determinado momento, cuando Dios enviara al Mesías, el plan de ahí en adelante era que la plenitud de Dios habitara en cada uno de los seres humanos que Él rescatara de la perdición y del infierno. Es grande esto, hermanos. Es grande. Y esto no es una gran teoría, esto debería ser de lo más práctico que lleguemos nosotros a conocer. Por eso ahora Pablo va a pasar 3 capítulos más hablando de cómo esto se ve en nuestra vida diaria. Porque pues esta verdad es tan grande, es tan importante, que tiene que impactar cada centímetro, cada momento, cada minuto de cómo vos y yo vivimos. Entonces, y ahí termina diciendo, el versículo 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Me encanta porque Pablo no tenía ni la más mínima esperanza que nosotros lleguemos a orar bien estas cosas, ni a pedirlas bien, ni que él mismo la estuviera orando bien. Porque es demasiado grande para entenderlo todo. Pero dice, Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que siquiera llega a salir de nuestra boca. Entonces, algo que me llena también de esperanza es saber que aun cuando mis oraciones son limitadas, aun cuando yo muchas veces no sé qué orar, aun cuando yo muchas veces me quedo ahí limitado, Dios aún sabe cuál es su plan para mí. Y Él va a cumplir estas cosas mucho más abundantemente. Para aquellos que llevan algunos años siguiendo al Señor, yo espero que ustedes puedan mirar para atrás en su vida y decir, wow, el Señor ha hecho más abundantemente en mi vida de lo que yo hubiera podido pedir o incluso imaginar. Y ha sido mediante su gran poder, y dice que actúa en nosotros. Y ahí termina diciendo esta declaración doxológica, que la doxología significa, es una declaración de gloria y adoración. Dice, a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y él conecta esto también, hasta en este como cierre de alabanza a Dios, también hay una enseñanza tremenda. Dice, a Él sea la gloria. ¿Dónde dice que tiene que ser la gloria de Dios? Lo primero. En la iglesia, pero ahí va, en la iglesia, en Cristo. Hay como un efecto cascada, y dice, la iglesia, la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia. ¿Y por qué se manifiesta en la iglesia? Porque Cristo habita en la iglesia.
Entonces, por eso nosotros somos llamados a salir de acá y a hacer luz, a salir de acá y empezar a compartir con otros. Mirá lo que estoy aprendiendo del amor de Dios por nosotros. Mirá cómo yo estoy conociendo cuán profundo, cuán ancho, cuán alto es su amor. Mirá cómo yo estoy empezando a experimentar este amor de Cristo que es demasiado grande para comprenderlo todo. Pero mirá este poquito que empecé a comprender y me está volando la cabeza. Te lo tengo que compartir. ¿Y eso qué es lo que produce? Que la gloria de Cristo es mostrada al mundo. La gloria de Dios es compartida con otros. Entonces, cuando nosotros pedimos, Señor, glorifícate en esta iglesia. Señor, levantá esta iglesia. Señor, levantanos, desafíanos, fortalecernos en el hombre interior para que habite Cristo por la fe en nosotros, para que podamos ser arraigados y cimentados en la fe, para que podamos comprender cuán ancho, cuán alto es tu amor y conocer el amor de Cristo. Es para que su gloria brille y crezca y otros lo conozcan y nosotros podamos ser la luz al mundo. Y podamos cumplir lo que fue su plan desde el comienzo, que desde su pueblo la buena noticia de este misterio es dada a conocer a todos los hombres. Entonces, hacer esta oración por nosotros quizás sea la oración menos egoísta que podamos llegar a hacer. Porque lo que vamos a estar pidiendo para nosotros va a dar como resultado que otros puedan ver y conocer su gloria y su amor en nosotros. Porque su gloria se manifiesta en la iglesia, en Cristo. Amén.